Bendiciones a mi amada audiencia de estos medios de comunicación. Venimos con la intervención del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con el nombre de Good Samaritan Center Monastery Church. Sí, nuestra incorporación, que está ya registrada aquí en el estado de Nueva York. Le habla su pastor y doctor Nicanor González, trayéndole un don espiritual, una palabra que está conectada y relacionada con el Evangelio de Jesucristo. Y estamos usando diferentes horas cada 2 días, mientras Dios nos dé la salud, la fuerza, la energía, para compartir con ustedes la verdad del Evangelio y las palabras que dejó Jesucristo para la iglesia que él fundó en el primer siglo en el país de Israel. Y que estamos haciendo conexiones no solamente con las palabras de Jesús, sino con la continuación de esas palabras a través de los apóstoles, como el apóstol Pablo, Pedro, y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Santiago, Juan, que fueron los escritores del Nuevo Testamento, y que ellos simplemente ampliaron el conocimiento de lo que Cristo quiso enseñar y decir, pero como él solamente duró 3 años y medio con 12 discípulos, y vemos la tragedia que ocurrió con estos 12 discípulos en el sentido del entendimiento y la comprensión, que en estos 3 años y medio Cristo quiso educarlo, enseñarlo, capacitarlo, y que estando Cristo en persona, siendo el Verbo encarnado, como dice Juan 1:1, ellos no entendieron, no entendían. A tal magnitud que cuando Cristo se comienza a cumplir la profecía en Cristo, que él iba a ser el Cordero Pascual, que él iba a morir por los pecados de la humanidad, Pedro se opuso. Cuando llegaron los soldados romanos a tomar preso a Jesús, todos salieron huyendo. Y posiblemente usted y yo también hubiéramos salido huyendo cuando se vio esa turba de espada y flecha y gente que venía a hacerle mal a Jesús y a los 12 discípulos. Que a veces que nosotros hoy en día hablamos, yo no, por favor. Es muy fácil decir las cosas cuando uno no las experimenta. Pero cuando uno lo experimenta, uno hace silencio y entonces habla de una forma diferente. Y entonces, una de las cosas que le estoy presentando a ustedes, para que las más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, si un día me llegan a oír muchos de ellos y ellas, podamos entender que los primeros 3 siglos de la iglesia de Jesucristo fueron siglos de persecución, de martirio, de sufrimiento, de esconderse. Porque lo primero que tenemos que establecer a ustedes es que el cristianismo era ilegal en esos primeros 3 siglos. Ilegal. ¿Usted sabe lo que
algo ilegal que no se puede hacer. Y el que violaba la regla y lo llevaban al sacrificio del Coliseo romano. Lo ponían crucificado, otros lo mataban de diferentes formas, porque estaban practicando algo ilegal. Y por eso es que nosotros tenemos que apreciar más a esa iglesia primitiva que guardó este libro, que preservó esta escritura, que ni aún los primeros 3 siglos la iglesia no tenía la escritura en su mano, porque ellos estaban escondidos. Cuando llegaron a Roma estaban en la catacumba, debajo de la tierra, escondidos del Imperio Romano. Y que como Roma tenía más de 1 millón de población, y era la ciudad de la luz, y todo el mundo estaba yendo a Roma en ese entonces, ese coliseo que cabía más de 50,000 personas, ese era el lugar de exhibición para los emperadores romanos. Y fueron 7 emperadores que se levantaron, comenzando con Augusto César en el año 27 a.C. Y todos los emperadores que cubrieron estos siglos presentaron esos sacrificios dentro del Coliseo a los cristianos que servían a Jesús, que lo llevaban delante de César. Y cada vez que tomaban y agarraban a los cristianos que estaban practicando algo ilegal en Roma, sin contar en Israel con los judíos judaizantes, porque ellos también instituyeron de que el cristianismo era algo ilegal. Y ellos se lo establecieron a los discípulos, que no podían hablar en ese nombre. Y Pedro le hablaron y Pedro fue preso por hablar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, estamos leyendo y oyendo hombres y mujeres que estaban practicando algo que era ilegal y que no se podía hablar en público, tenía que hacerlo en secreto, a lo privado, y lo hacían en las casas, escondido, debajo, en las piedras, escondido, porque eso no se podía hablar. Y cuando nosotros vamos a predicar de este libro y no conocemos ese contexto histórico, vamos a descontextualizar el texto bíblico. Porque queremos actualizar ese texto bíblico de acuerdo a cómo nosotros vivimos. Las personas que escribieron este libro sagrado no vivieron como nosotros vivimos. La condición cultural, la idiomática, la idiosincrasia, la ideología, la teología, la cultura, era completamente diferente a la que nosotros estamos viviendo hoy en día, en todo el sentido de la palabra. Aparte de la incomodidad que había de vivencia, de los recursos, de comida. Porque en aquel entonces los hombres tenían que salir desde temprano por la mañana a ver si cazaban un ave, un animal, para traer el alimento a su casa. Así que cuando nosotros leemos el texto bíblico, tenemos que transportarnos 2000 años atrás. Porque entonces cuando hablamos podemos tener una mejor apreciación del contexto que vivieron estas personas que hoy en día están presentando estas cosas a nosotros, que hemos llegado a los finales de los siglos, a los tiempos postreros.
No había ninguna facilidad, de ninguna forma posible, ni aun Jesús pudo disfrutar de las facilidades, que en un momento dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Ve? Entonces, no era lícito practicar el cristianismo en los primeros 3 siglos hasta que Constantino decidió dar libertad a la iglesia de Jesucristo en aquel entonces. Y como dice la historia, que en el año 325, cuando se creó el Concilio de Nicea, se estableció la Iglesia Católica. Entonces tienen a Flavio Constantino como el fundador de la Iglesia Católica. Porque en el año 325 él llamó a todos los sacerdotes de esa época de Roma y se sentaron a debatir la situación de si Cristo era hombre o era Dios. Ese era el tema. Y un emperador que dijo que se convirtió a Cristo porque vio una señal que decía "Di vinci", con esta señal vencerá, y venció usando el movimiento de cristianismo en aquel entonces, que venían a invadir a Roma. Y eso sucedió, y él en gratitud, entonces le da libertad a la iglesia que estaba escondida en la catacumba, que salieran. Y ahí entonces que se mueve en ese concilio de Nicea del 325, después de Cristo, que se mueve la idea de que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y de acuerdo a la historia, Constantino fue que creó la palabra homoousia, 100% hombre y 100% Dios, homoousia. Esa es la palabra que se usó. Y entonces todo el sacerdocio que estaba ahí aceptó esa palabra homoousia, que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y entonces se creó el credo de Nicea, que hasta el día de hoy nosotros lo usamos. La iglesia protestante usa ese credo de Nicea. Y comienzan simplemente que en ese credo de Nicea está el reconocimiento de la Virgen María y otras cosas que nosotros no lo mencionamos de la forma que ellos lo mencionan. Pero sí, Cristo fue concebido por una virgen. Y eso está correcto. Y ese credo, para las personas que estudian en los institutos y en los seminarios, el hecho de ese credo mencionar a Poncio Pilato, a Herodes, que era el rey de Israel, y a Pilato, que era el gobernador de Jerusalén, que menciona a Darío, que era el emperador, no a Darío. Bueno, Darío en el tiempo de Cristo era el emperador del tiempo de Cristo. Para aquellos que quieren indicar como que eso no fue, que ese credo como que no es verídico. En el credo se mencionan actos y situaciones históricas que están registradas en los libros seculares. Y el hecho de ello mencionar bajo Poncio Pilato, bajo Herodes el rey, está indicando que Pilato fue una persona verdadera, Herodes fue una persona verdadera, Darío fue una persona verdadera, que fue el emperador de aquel entonces, de los primeros años del tiempo de Jesús, del año 14 en adelante, 15, después de Cristo. Entonces, eso le da credibilidad al credo. El credo es un grupo de enseñanzas que se escriben y establecen doctrinas que van a indicar que nosotros nos dirigimos con esta doctrina. Eso es lo que es un credo. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Y por ahí sigue, creemos en la iglesia, creemos, por ahí sigue. El credo de Nicea es 325.
Después ya para el 450 se estableció otro concilio y se crearon algunos otros credos que añadieron más, quitaron. Porque como yo siempre le he dicho a ustedes que la revelación de Dios es lenta, progresiva, evolutiva y gradual. Lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Esas 4 palabras que le hemos enseñado. Y el próximo libro que yo escribí ahí, yo describo esas 4 palabras para indicar cómo que Dios continúa no revelándose, sino iluminándonos a nosotros la revelación que ya Él dio del Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, y de ahí en adelante comienza todo. Entonces establecemos que para los primeros 3 siglos era ilegal ser cristiano. Y que si usted lo encontraban predicando en la calle, o un vecino le decía a los soldados romanos, a los judíos, que usted era evangélico, que usted creía en Cristo, usted iba preso. Y si estaba en Roma, lo mandaban delante del emperador. Y cuando usted iba delante del emperador, usted tenía que decir: César Curio, César es Señor. César Deus, César es Dios. Y que el verdadero cristiano siempre decía: Yeshua Curio, Yeshua Deus. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Entonces de ahí lo tomaban y lo llevaban al Coliseo a sacrificarlo delante de las fieras. Venían los leones y se lo comían. Y habían 50,000 espectadores gritando y celebrando esa muerte de ese grupo de gente que eran practicantes ilegales de una religión. Los dioses de Roma uno se llamaba Saturno, Gema, Mercurio, Apolo, Marte, Vulcán, Neptuno, Sol, Ocu, Liber, Terus, Eres, Juno. Yo eran los dioses. Aquí yo saqué como 13 dioses que adoraban los romanos. Lo interesante es que en el año 146 antes de Cristo, los romanos en la batalla de Corintio, ellos conquistaron el imperio de Grecia, que era lo más grande en aquel entonces. Y entonces, Grecia también se conocía que tenía 12 dioses principales, que eran deidades, y que estos dioses vivían en el monte del Olimpo, que era una montaña bien alta, y que los dioses bajaban, ya se vivían con las mujeres, y ahí nacían semidioses. Mire, eso es una mitología. Pero en Grecia estaba el dios Zeus, Hera, Poseidón, que es el dios del mar, Demeter, Atena, Apolo, Artemis, Ares, Nefastu, Luna y Diana. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistó al Imperio de Grecia en el año 146 a.C., ellos importaron estos otros dioses de los griegos a Roma. Entonces ahí vino Apolo. Apolo fue uno que lo importaron porque era un dios poderosísimo. Se lo trajeron para Roma con su estatua y todo. También trajeron a Artemisa, era la misma persona de Diana. Y Diana fue la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad.
El culto que se daba a Diana era una situación de sensualidad, una cosa increíble. Y por eso es que cuando nosotros conocemos esta belleza de la historia de estos pueblos, nosotros se nos va a hacer fácil entender por qué Pablo escribió de esta forma, por qué Pablo le decía a los corintios, por qué Pablo le habló a los efesios de esta forma, a los filipenses de esta forma. Bien. Y entonces, esta diosa que se llama Diana también se sustituyó por Artemisa, que es la misma diosa de la fertilidad, de la sensualidad. Entonces, estos pueblos, como no querían creer en Dios, y menos en Jesús cuando Cristo vino después de todo esto, ellos se quedaron con sus dioses. Así que los judíos cristianos no podían venir a Roma a presentar a Jesús como Dios, como el único camino, la verdad y la vida. No podían porque ellos tenían ya su Dios establecido desde antes de Cristo venir. Entonces por eso Pablo, cuando le escribe a la diáspora judía que estaba en Roma para el primer siglo, él le dice en Romanos 12:2, no conforméis a este aeón, esa es la palabra para siglo, que tiene que ver con sistema, orden. No conforméis a esta ideología, a esta idiosincrasia, a esta cultura, a estas tradiciones, a estas costumbres. Esa palabra incluye muchas cosas. Entonces, toda esa diáspora cristiana judía están en Roma. Ellos tienen 13 dioses principales, más los 12 dioses, de algunos de ellos lo transportaron cuando conquistaron a Grecia en el año 146 a.C. Así que cuando la iglesia cristiana va a Roma, estas personas están llenas de dioses. Y no solamente están llenas de dioses, que cada dios tenía su estatua, que tenía que venerar y hincarse y adorar para que usted pueda ser aceptado. Entonces, el cristiano verdadero no bajaba su rostro delante de una estatua, porque eso es idolatría. Y menos delante de el César de aquel entonces, el dictador, el emperador que gobernaba Roma. Bien. Es que estamos viendo que los primeros 3 siglos del cristianismo fueron difíciles, complicados, complejos, perplejos. Roma llegó a un momento con la lucha que hubo entre Cristo hombre y Cristo Dios, que habían 2 maestros, 2 profetas, 2 líderes mayores religiosos en Roma. Uno se llamaba Ariano y otro se llamaba Alexander. Cuando entraba un emperador a Roma que aprobaba que Cristo era Dios y hombre a la misma vez, cuando vino a la tierra, deportaban a Ariano para otro pueblo. Entonces Alejandro creía lo que dice la Biblia, que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios, como dice 1 de Juan 4:1. Pero Ariano decía que Cristo vino en el Espíritu. Entonces Juan, en el capítulo 4 de 1 de Juan, indicó que ese era el espíritu del anticristo el que decía eso, que Cristo vino en carne. Hebreo 2, Cristo vino en carne. Cristo vino a salvar a la descendencia de Abraham y no a los ángeles. Cristo no vino a morir por los ángeles, fue por nosotros. Pero el espíritu del anticristo, como Ariano, él enseñaba que Cristo vino en espíritu.
Entonces hubo un periodo de tiempo donde venía otro emperador que tomaba el Imperio Romano, oía la enseñanza de Alejandro que no creía en él, entonces deportaban a Alejandro y traían a Ariano, porque Ariano decía que Cristo vino en el Espíritu, flotando en el Espíritu. Y esa enseñanza está hoy en día en diferentes sectas religiosas del mundo. Todavía está eso. Y que para eso nos hemos convertido en apologistas, en maestros, para educar a la iglesia de que eso está dentro de nuestras congregaciones también. Porque hay personas que leen libros y se atan a esos libros y después entran a nuestras congregaciones y quieren enseñar lo que dice el libro y no lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la historia. ¡Auch! Y por eso es que los pastores y los líderes de educación tienen siempre que estar pendientes. ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a decir qué? Porque en el 325 después de Cristo, cuando se estableció el credo de Nicea, ese era el credo para todas las iglesias cristianas de aquel entonces, que era un credo completamente bíblico. Y luego la iglesia fue creciendo y evolucionando y tuvieron que añadirse otras cosas para aceptar al otro grupo que venían, sin violar los principios doctrinales de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Pablo le escribe a los romanos, a la diáspora de judíos que estaba en Roma, y le dice en Romanos 8 o 14:8, pues si vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Cuando usted se enfrenta a una situación donde lo que usted hace es ilegal, usted tiene que adherirse, aceptar, adaptarse a este texto bíblico. Para que cuando le venga la muerte o lo que sea, usted puede decir, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor, gloria a Dios, como dice el coro. Y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos, sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Entonces, Pablo le escribe a los romanos, que son la iglesia judía que está en Roma, que está delante de este emperador tan grande que se convirtió en Dios para ese imperio romano y para todos los pueblos que ellos habían conquistado en aquel entonces, porque Roma comenzó a conquistar todos los pueblos de su área. Y los emperadores decían que ellos iban a tener 1000 años de luz. Y ahora viene este grupito de judíos a presentarle a ellos un carpintero que murió en una cruz. Y que morir en una cruz para la cultura romana era maldición. Era maldita una persona que moría en una cruz. Así que ellos no pudieron ver a Cristo como su Salvador si murió en una cruz cuando eso significaba maldito. Una cosa increíble, ¿eh? Entonces Pablo trata de animar a los cristianos de Roma para que ellos sepan que la muerte
lo que hace que nos acerca a Jesús y nos lleva a nuestro Dios y a nuestro Señor. Que la muerte es el inicio de la vida eterna. Es el inicio de la felicidad, de la verdadera vida que Dios intencionó para todos los seres humanos aquí en la tierra. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces la iglesia le sirve a un Señor que resucitó, que venció la muerte. Como Cristo le dijo en el año 95 al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando se le reveló en Apocalipsis a Juan. Apocalipsis 1:18. Cuando Juan vio toda esa gloria de Jesús, él cayó muerto. Y como cayó muerto, Cristo vino y le puso su diestra, su mano. Y dijo, levántate, Juan. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. El que murió y estuvo vivo, y hoy tengo la llave de la muerte. Levántate. ¡Wow! ¡Qué gloria! Y Juan cayó muerto. Y Cristo lo resucitó en la isla de Patmos en el 95 después de Cristo. Y así fue que él pudo escribir esos 22 capítulos del Apocalipsis que revelan los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y el juicio final de Apocalipsis 20 del 11 al 15 y después la eternidad. Pero Pablo lo registró y dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Pese a que si usted y yo morimos, nosotros no morimos. Físicamente dejamos de ser, pero esa alma, ese espíritu que Dios nos dio, nos lleva al Padre, como dice Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelve al polvo, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No morirá. Increíble, ¿eh? Increíble. Entonces Pablo amplía más esa enseñanza diciendo, Cristo murió precisamente y resucitó para ser el Señor de la muerte, para ser el Señor de los que mueren en Cristo. Entonces, toda esta enseñanza eran enseñanzas de mucho aliento para esta diáspora de judíos que estaban en el primer siglo en Roma, que no sabían lo que hacer con su vida, escondido en la catacumba. Cuando yo fui a Roma, yo estuve en la catacumba y la guía nos dijo que hay 17 kilómetros de catacumba, y las catacumbas eran las tumbas de los muertos. Ahí era que enterraban a los romanos. Y la iglesia usó ese medio para esconderse del imperio romano, de todos esos emperadores que le querían hacer daño. Entonces, Cristo habló que Él era la resurrección y la vida, y que la persona que moría no moría, sino que iba a seguir viviendo. Entonces Pablo aquí amplía esa enseñanza diciendo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si Cristo es mi Señor, yo viviendo, y yo muero, Él sigue siendo mi Señor en el más allá. ¿Y qué gloria es esa?
Y yo le estoy enseñando a ustedes que la vida de nosotros, como dice el Salmo 90:10, es de 70 y los más robustos son 80 años. Y que continuamente nosotros vivimos de una forma como que no vamos a morir, como que no nos vamos a enfermar, como que nada nos va a suceder. Por favor, señores. Y usted no tiene que esperar que una bomba venga de allá, de Irán, de Israel, de ningún país, para destruir a Nueva York, lo que sea. Nosotros somos hijos de la vida. Un cristiano no muere. El cristiano entra en un sueño para seguir viviendo. Busque en Génesis hasta Malaquía para que usted vea cómo es que ellos se expresan cuando murió una persona. Y durmió Abraham, y durmió Isaac, y durmió Jacob, y durmió José, y durmió. Si una persona comienza a dormir, es que va a despertar. Y Pablo nos habla claro en 1 Corintios 15. Lee ese capítulo entero para que usted vea cómo Pablo habla de la resurrección de los muertos, de los que duermen. Entonces, cuando vemos la extensión de enseñanza de Pablo del Evangelio de Jesucristo, es para que nosotros entendamos, comprendamos mejor qué fue lo que Cristo quiso decir, con muchas cosas que no tuvo mucho tiempo para explicar a los discípulos. Después Cristo tenía unos discípulos, señores, que continuamente estaban en competencia, peleando. ¿Quién quería ser el más grande? La mamá de Jacob y Juan visitaron, la mamá fue a visitar a Jesús. Mira, Jesús, te da un consejito, que parece que ella era mayor que Jesús. Jesús era un hombre joven. Te voy a decir que sabemos que tú tienes un reino y que tú vas a venir en tu reino. Y yo quiero que cuando esté en tu reino, quiero a Jacobo y a Juan que estén a la derecha y a la izquierda. Eso mismo hizo Antipater, que fue el papá de Herodes, el grande, que nació en Judea, cuando Julio César tomó el poder de Roma como primer dictador en el año 50 a.C. Antipater, que era un gobernador en Israel, él fue a Roma a visitar al dictador Julio César, porque Israel estaba bajo los mandos del Imperio Romano, porque Pompeya había tomado el control de Israel en el año 63 a.C., cuando destruyó el templo de Salomón. Entonces, cuando Julio César entró al poder, entonces Antipater, el papá de Herodes, fue corriendo a Roma y le dijo: mira, yo tengo un hijo que quiero que tú lo pongas como rey de Israel. Y así fue que Herodes vino a ser el rey de Israel, porque su papá, que era un gobernador, hizo la conexión. Entonces, vemos en este momento a la mamá de Jacobo y Juan diciéndole a Jesús que cuando llegue en tu reino, que lo ponga uno a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dijo: a mí no me toca hacer eso. A mí eso está en la sola potestad de mi Padre. Qué humilde Jesús, qué increíble. Pero esa es la mentalidad que tenemos que madurar y crecer dentro de la iglesia de Jesucristo. Porque aparte de Pablo decirle a esa diáspora de judíos que estaba en Roma,
que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor, y que Cristo para esto murió, para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Pero en el verso 10 es bien interesante que Pablo cambia la conversación y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa bella! ¡Qué cosa hermosa! De que nos centremos en vivir para el Señor. Si nos toca morir, morimos en el Señor. Y como Él es nuestro Señor, en el más allá, Él sigue siendo nuestro Señor, porque Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Pero Pablo está tratando con una situación real, existencial, dentro de la iglesia de Jesucristo, que se estaban juzgando los unos a los otros, criticando los unos a los otros, en competencia los unos con los otros, queriendo poder y autoridad los unos a los otros, queriendo ser mejor que el uno y del otro, los unos a los otros. Pablo comienza a coger y dice, todos vamos a comparecer delante del Señor, va a haber un tribunal y todos vamos a estar ahí, sin excepción de personas. Y en el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 3, así que ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano, tu hermana. Ay. Mi Pablo presenta una enseñanza tan poderosa de la muerte, del señorío de Cristo, de la muerte y de los vivos. Entonces, incluye esa situación que estaba ocurriendo en el primer siglo y que todavía sigue ocurriendo. Envidia, celo, y eso es del pecado original que hay en nosotros. Por eso es que tenemos que estar entregados, viviendo una vida espiritual, una vida con Dios, para no seguir señalando y juzgando y queriendo la posición de la otra persona, y si la otra persona Dios la bendice, ay, ¿por qué no me bendice a mí? Una cosa increíble. Esa es la extensión del Evangelio en la epístola de los Romanos, donde magistralmente el apóstol presenta la justificación, la santificación, la regeneración que ocurre en la vida de una persona que viene al Señor Jesús. Y que esa obra la va a seguir haciendo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, antes de concluir esta programación en este día, la idea es que se ha movido una situación bastante difícil en el mundo. Se está hablando de una tercera guerra mundial. Cuando nosotros miramos los arsenales nucleares que tienen los países de hoy en día, comenzamos de lo más pequeño hasta lo más grande. Los arsenales nucleares mayormente están en los Estados Unidos, que hay más de 5.500 bombas y misiles nucleares. Igualmente la China está en esos niveles también. Rusia tiene más que nosotros. Rusia tiene 5.800 más bombas nucleares. Y una sola bomba de esa acaba con el mundo entero. Mire, la Tierra pesa 6 septillones de toneladas de libra. Esas bombas tienen un alcance que si se tira una en un lugar del mundo, se hunde el mundo, con todo el peso que tiene la Tierra. Cristo dijo en Juan 14,
Se lo dio muy claro a sus discípulos. Y en Juan 14 Jesús dijo, quiero leerlo del texto sagrado para que vean. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Cada vez que Cristo está hablando de los tiempos finales, del reino venidero, Él presenta la turbación, la confusión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está hablando a sus discípulos. Y esa palabra es para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Increíble, ¿eh? Entonces Cristo duró 33 años y medio, murió ya yo 33 años después de Cristo en el tiempo de nosotros. Y Él fue a preparar esa ciudad. Él habló de eso en el año 33. ¿Okay? 33, 43 son 10 años. 53 son 20 años. 63 son 30 años. 73 son 40 años. 83 son 50 años. 93 son 60 años. En el año 95 del tiempo de Jesús, ya Juan estaba viendo esa ciudad. Descender el Apocalipsis 21. Ya Juan estaba viendo esa ciudad descendiendo del cielo. Qué rápido se hizo esa ciudad en menos de 100 años. Perfecta, ataviado como una novia para la iglesia. Vean. Pero Él dijo que Él se iba y Él va a regresar. Antes de regresar van a venir falsos cristos, falsos profetas, con portentos, con señales, con maravillas, con milagros, con espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que no estamos viendo hoy en día? De todo. Usted manténgase en su casa tranquilo. Si en su iglesia está enseñando sana doctrina, manténgase en su congregación. Con un pastor adecuado, una pastora adecuada, una persona que enseña la palabra de Dios. No esté buscando unción y poder, por favor. Si nosotros tenemos la mayor unción, que es el sello del Espíritu Santo, según de Corintios 1, 21 y 22, Efesios 1, 14, 13 y 14, tenemos el sello del Espíritu. ¿Qué mayor unción que esa? Que nos va a levantar cuando Cristo venga en el rapto. ¿Qué es lo que dice Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fue dado para el día de la redención. Usted puede brincar y saltar y bailar y hacer de todo, pero mire, no contriste al Espíritu Santo. Porque es el que nos va a levantar para el día de la redención. Este libro que tenemos en Amazon, para que usted lo mande a buscar, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Siempre se lo voy a presentar porque usted pone Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon, y pone el nombre del libro, La interpretación del mal y la santidad de Dios, o pone Reverendo Dr. Nicanor González y posiblemente le va a salir rápidamente el escrito que yo tengo en Amazon. Se lo mandan en 2 o 3 días. Tiene 345 páginas. Y ahí yo hablo del mal que está operando en la humanidad en este tiempo y en el tiempo pasado. Y cómo la santidad de Dios nos ayuda a nosotros para combatir contra ese mal que afecta la vida de todos los seres humanos. Y aquí yo enseño, aquí como yo pongo aquí, la santidad de Dios invita al ser humano a participar de todo lo que es de Dios. En ningún momento lo separa, sino que lo llama a ser parte de toda la realidad de Dios como creador en esa santidad.
Y que como apologista mi responsabilidad es dejarles saber a todas las iglesias del mundo que la santidad de Dios no aparta a la criatura de Dios. Al contrario, la invita a participar de la santidad de Dios. Y que nosotros nos hemos puesto un manto de santidad que nos corresponde a la verdadera santidad en el Evangelio, en la palabra, en los escritos bíblicos. Si quiere llamarme para... yo tengo algunas copias y si te anda por aquí en el Bronx, pues, puede llamarme y puede comprar el celular aquí conmigo. Está en inglés y en español. 646-755-1290. 646-755-1290. Si quiere el menú de toda la conferencia y los 11 libros que tengo escritos, me escribe a nicanor55@gmail.com. Nicanor con R, nicanor55@gmail.com. Me escribe ahí y dice, doctor, mándeme el menú para saber los CD, la conferencia que usted ha grabado. Y yo, si tengo que ir al correo para mandárselo, no hay ningún problema. Si tiene algunas situaciones de que necesita alguna terapia, pues yo soy licenciado del estado de Nueva York como psicoterapeuta. Yo estoy viendo pacientes detrás de mi casa. Yo tengo una oficina que yo hice hace muchos años, para este tiempo que iba a estar retirado de la obra pastoral. Pero ahora estamos en la enseñanza, en la educación. Bendiciones, salud, y esperamos que usted pueda estar en paz y cumplir lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuérdese que cada vez que usted tiene miedo es que hay un peligro. Inmediatamente que a usted le dé miedo de algo, busque el peligro. Si usted no encuentra el peligro, entonces quiere decir que es mental, es un problema psicosomático. Yo tengo la conferencia número 4 que habla de cómo sanarnos de las enfermedades psicosomáticas. Enfermedades que tenemos en la mente, de traumas de la niñez, de situaciones que no han pasado, que todavía están atacándonos. Y continuamente nos disparan al consciente y creemos que son realidad y verdades y son enfermedades psicosomáticas. Ahí yo me fui para el 1777 para investigar esa palabra de psicosomática, porque el proceso psicológico comenzó en el 1875. Y entonces Cristo nos enseñó que no nos turbemos. En la casa de su Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar, vendré otra vez y me lo llevaré a ustedes. Ahora, si nos morimos antes, pues seguimos con nuestro Señor en el más allá. Porque Cristo murió precisamente para ser Señor de los muertos y de los vivos, de los vivos y de los muertos. ¿Qué aseguranza tan grande tiene usted y yo, no? Que estamos seguros aquí, y aunque podamos separarnos de este cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu van a estar delante del Señor del cielo y de la tierra, porque hemos entregado nuestras vidas al Señor. 646-755-1290. Muchas personas me dicen, doctor, es que usted está allá en el Bronx, en New York. Me gustaría tomar terapia con usted. Pues usted lo puede tomar por WhatsApp. Usted me llama por WhatsApp, que ahí no hay que pagar nada. En WhatsApp y te toma su terapia. Y después usted puede enviar los pagos de la terapia por Zelle, por Cash, por diferentes programas que hay en los bancos, para que usted no tenga que viajar para venir para acá. Hay gente que dan viaje y vienen para acá y toman varias sesiones o toman un montón de horas para cubrir multitud de situaciones en su vida. Y todo eso, la idea es que estemos sanos. Yo sé que hay gente que están criticando a todo el mundo. Cuando Pablo nos dice, no juzguéis, no estéis señalando, no estéis hablando, por favor. Cada ser humano tiene una experiencia diferente, cada ser humano tiene una necesidad diferente.
Mi necesidad no es tu necesidad. Por eso yo no puedo juzgarte, tú no puedes juzgarme a mí. Si yo digo que soy doctor, ya dicen, ay, mira qué vanaglorioso, es increíble. A veces que yo hablo de mi título y digo que soy completamente pentecostal, porque a la iglesia pentecostal la han declarado como una iglesia analfabeta, que la gente que está en esa iglesia como que no sabe nada. Entonces hay veces que yo digo quién yo soy, afirmando. Y hay momentos que hay que afirmar lo que usted es, no es por vanagloria. Pero hay gente que usted le pregunta, ¿qué usted es? Y yo dice, no, yo no soy nada. No. Entonces, ¿por qué usted está hablando de ese tema si usted no tiene propiedad para hablar de ese tema? No tiene facultad para hablar de ese tema. Ese es el problema. Así que vamos a seguir aprendiendo de todas estas cosas. 646-755-1290. Nos veremos el jueves por la tarde. Dependiente. Estamos en YouTube. Si usted no me ve por Facebook, vaya a YouTube, inscríbase. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González y inscríbase. Y entonces cada vez que salga este programa, usted lo va a poder ver donde quiera que usted esté. Bendiciones. Dios la bendiga a todos.